En vísperas de la celebración en el próximo año, en 2013, del tercer centenario de la Real Academia Española, un veterano periodista y un exquisito de la palabra como Sebastián Moreno ha reunido en este libro, La Academia se divierte, publicado por La Esfera, un buen puñado de aventuras, de anécdotas y también de conspiraciones académicas. Sebastián, bienvenido a Periodista Digital una vez más. Hola, buenas tardes, gracias. La verdad que el lector, la primera sensación que podría tener es que el ambiente académico podría ser una pesadilla para un periodista, pero usted resuelve el reto con divulgación, con entretenimiento. ¿Cómo se capta al lector antes de encarar un libro como este, ¿no? Claro, todo el mundo cree que los académicos, seguramente lo son cuando están en sesión plenaria o en sus comisiones, son sesudos, aburridísimos. Pues no, son gente que la mayoría son escritores brillantísimos, que han tenido vivencias interesantísimas y que saben afrontar las pequeñas cosas pues con un sentido del humor, con sentido irónico, como cualquiera en la vida, ¿no? Entonces, buscar y husmear en esas biografías a base de archivos o de background personal, porque llevo 40 años entrevistando a personajes de la cultura de este país en las revistas más importantes. Todo eso te da una riqueza para hacer un retrato divertido, en este caso, que es de lo que se trataba. Hablar de la academia, que es muy importante, a través de un lenguaje divertido, que son sus protagonistas. Pues vamos a divertirnos un poco. El primer retrato es el de Camilo José Cela, que reivindicó en la Academia la admisión de dos palabras, cojón y coño. Coño, es verdad. Y luego recuerdo que hizo un diccionario, el diccionario secreto de Cela, que tuvo gran éxito y que realmente, bueno, a muchos les podría escandalizar, pero son coloquialmente palabras que están todos los días en boca de la gente, ¿no? Incluso, claro, como decía él, es que no está en el diccionario, está vulva, que no es concretamente el aparato genital, él es el exterior del aparato genital femenino. Y este hombre no es que fuera un bruto o un obseso del erotismo bruto, sino que como escritor y como lingüista pues se preocupó de dejar las cosas en su sitio, tal como habla el pueblo, que es el que hace el idioma lo hace el pueblo, no los académicos. Y pese a eso, al final de su vida le persigue la sombra del plagio a Cela, ¿no? Con su libro La Cruz de San Andrés, ¿no? Yo tengo esa novela, la de la mujer y la de... La mujer es Carmen Formosa, sí, ¿no? Carmen Formosa, y efectivamente se parecen como gotas de agua. Bueno, Cela también tuvo un negro famoso, que yo le entrevisté alguna vez y era un buen novelista, y todos sabíamos que era negro suyo en muchas ocasiones. ¿Qué pasó ahí? Pues no lo sé, pero está en los tribunales y eso ha sido recurrido y condenado Planeta, ¿eh? Es verdad. Y asombrosa la anécdota del poeta Pere Gimferrer recitando sin pestañear una conferencia sobre Álvaro Cunqueiro. Me gustaría abrir el libro y leerla, claro, pero bueno, cuéntanos. Seguramente yo estuve... Seguramente, claro, lo dijo de memoria todo, tal como le iba saliendo, porque a lo mejor leyendo no es brillante, y hizo teatro a base de intentar convencer a los demás de que estaba leyendo. Eso también le pasó me parece que fue a Pemán. Pemán, cuando ingresó en la academia, es preceptivo leer el discurso. O sea, no hay nada de echar un discurso a los académicos de ingreso y luego te contesta el académico correspondiente. Pemán lo que puso es el discurso para disimular, y estuvo mentalmente libre continuamente haciendo otro, que fue el que recibieron los académicos. Eso por decirte una cosa positiva. Y luego ocurrió un caso que Castelar ha sido el orador más brillante de la historia de este país. Tardó 7 años en preparar el discurso, porque no era capaz de hacer un discurso. Casi se muere antes de ingresar, como muchos que se han muerto antes de ingresar. 7 años de su vida y 5 del que lo presentaba. Total, 12 años desde que lo eligieron, y porque no era capaz de pergeñar un discurso. O sea que él sí era el más brillante orador que podía existir en este país, pero sin papeles delante. O sea que son curiosidades que se cuentan. En el caso de Gimferrer, los papeles estaban, pero estaban en blanco. Sí, estaban en blanco. Todo lo que él había dicho, pese a que
Puro teatro, puro porque luego llegaron allí dos amiguetes suyos, Pérez Reverte y otro, me parece que Marías, pero bueno, si es imposible, si no hay nada, claro, es que hizo teatro para que los demás estuvieran fijos en su palabra, ¿no? Porque a lo mejor no creían que lo podía hacer. Cuenta que no todos se sentían cómodos en los sillones de la academia. El caso, por ejemplo, de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Claro, que pintaba para Zapatero y acabó premiado. Claro, y además lo eligieron académico, pero no ingresó. O sea, tuvo una dejadez tremenda, quizá porque él apoyaba a Emilia Pardo Bazán, que es una de las grandes injusticias con otras mujeres que eran brillantísimas escritoras que fueron rechazadas y abruptamente y les dieron con la puerta en las narices, y tampoco quería el premio Nobel. Le tuvo que convencer a Alfonso XIII personalmente para que fuera. Decía que eso no traía más que envidia, este tipo de historias. Y realmente su padre tampoco quería ser, él no quería ser ni escritor ni nada que tuviera que ver con la cultura. Él quería ser o gimnasta o pintor. Y su padre le castigó, le mandó a un zapatero de un pueblo cercano que trabajara como remendón y que durmiera en el cuarto de las ratas y comiera poco. Y cuando se dieron cuenta, a los pocos meses ya había un montón de zapaterías de la zona que querían contratarlo porque estaba diseñando sandalias y era un brillantísimo zapatero remendón. Y menos mal que su padre lo rescató y lo rescató para la historia, ¿no? Pues, iba a decir un genio, pero bueno, creo que Gregorio Marañón decía que era un sabio, ¿no? No era un genio, porque lo que conseguía lo conseguía a base de esfuerzo y de trabajo. Era un sabio, exacto. También aparece en el libro Jesús Aguirre, ¿no? Conde de Alba. Las tuvo tiesas con la periodista Carmen Rial. Es verdad, sí, que es cuando le llamó gallinacia de la información, por un retrato donde Rial decía que él era un intelectual de oficio y duque de beneficio. Exacto, siempre se ha dicho de él, se decía también eso, que al contrario de los que se confiesan de los pecados, debería confesar de las cosas que no ha conseguido todavía, que por lo visto iban a ser muchas, no solamente duque, político, etcétera, etcétera, que también lo fue. La anécdota curiosa que me llamó la atención es esa que cuenta Torrente Ballester, que uno de sus hijos se puso muy malo, lo llamó porque a ver qué le pasaba como sacerdote y tal, porque el hijo decía que estaba Dios debajo de la cama. Y el duque de Alba, pues que era sacerdote, como siempre lo fue hasta que salió, y se metió debajo de la cama y salió. No sabemos qué vería, pero dejó de ser sacerdote. A partir de fue el último acto que hizo como clérigo. Y después fue sacerdote, pero de otras órdenes, ¿no? Por ejemplo, tuvo buenas relaciones con Prisa, ¿no? Sí, pero tuvo ya relaciones económicas, ¿no? Con Rumasa, con grandes empresas, y luego pues duque, o sea que consorte, efectivamente, y un montón de cargos más dentro de la nobleza. Fernando Fernán Gómez no tenía mal carácter, ¿no? No era como, efectivamente, no era como eso que le pintan con el vídeo ese famoso de Telecinco, mandando a mierda a un señor, y también y antes a una periodista de Telecinco que le metía el micrófono cuando estaba presentando el libro y no quería en ese momento hacer declaraciones. Es más, era una persona amabilísima. O sea, yo, por ejemplo, que le he entrevistado varias veces, una de ellas, en un bar le paso, el hombre estaba entonces con la artista aquella argentina, no me acuerdo cómo se llama, bueno, una de sus amantes después de la que tuvo, ¿no? Entonces le dice que acaba de levantar, vivía por ahí por el Analía Cadera. Entonces, que no puede, que eran las 11 de la mañana, que le pase un papel con las preguntas, y un periodista de provincia que estaba aquí en Madrid haciendo unas cosas, y resulta que él me lo manda luego. Y me mandó de puño y letra todas las respuestas al periódico de Albacete. Vamos, un endiosado va a hacer eso. O otra vez en su bar, en su casa esa que tiene frente al Jarama, que estábamos desayunando a las 10 de la mañana de un verano, y claro, se ponía un whisky tremendo. Y me invitaba con tanta insistencia que siguiera tomándome un whisky a las 10 de la mañana, menos mal que era Chivas, y acabé tomándomelo por no despreciar. Era una persona, eras muy amable, qué cosa rara en todo lo que se define de él, era el contrasentido, una persona muy amable. También aparece Agustín de Foxá profetizando la pesadilla del zapaterismo. Dice, soy conde, soy gordo, fumo puros, ¿cómo no voy a ser de derechas? Ese es uno de los más divertidos, los capítulos más divertidos, porque era una persona divertidísima, aparte de que la única novela que escribió, Madrid de corte a checa, es probablemente la mejor novela que se ha escrito sobre la guerra civil y sobre la república. Decía chistes, y la mayoría de los chistes eran contra Franco, que era al fin y al cabo el que le daba el cargo, porque él era diplomático.
del franquismo, también lo fue de la República, pero llegó incluso a crear un conflicto diplomático con Italia, con el conde Chiano, que era el cuñado de Mussolini, del dictador, porque un día le dijo, pues como le pegaba mucho al alcohol, Fossà le dijo, como sigue usted así va a acabar mal, le dijo el conde Chiano, bebiendo tanto, y le contestó Fossà, y usted como sigue así acabará matándolo Marcial Lalanda en la maestranza, porque tenía fama de cuernos por su mujer, ¿no? O sea que prácticamente hubieran lidiado en la maestranza. ¿Era falangista, franquista o simplemente monárquico, como decía Umbral? Claro, era ni una cosa ni otra, ¿eh? Probablemente era un monárquico intelectual, como decía Umbral, que no tenía nada que ver incluso a lo mejor con la monarquía ejerciente y tal. Y sobre todo era un brillantísimo escritor, o sea que es una pena que no escribiera más. Y ya te digo, la mayoría de las anécdotas suyas eran chistes contra Franco, que al final le llamaron la atención. A mí me recuerdo una entrevista que hice a Ramón Serrano Súñer, que era el cuñadísimo, el cuñado de Franco, en la calle Velázquez, donde vivía, a raíz de otra historia. Estábamos hablando de aquel tiempo para hablar de Escrivá de Balaguer, y me dice, fíjate qué tiempo más divertido, que estaba fulano, mengano, y habla de Agustín de Fossà, que le llamó a capítulo una vez. Digo, no se puede estar haciendo chistes de Franco por mucha razón que tenga. Le decía Serrano Súñer, que también odiaba a su cuñado, le decía que era un bruto africanista, me dijo a mí, y dice, mira, Agustín, hemos construido con la cruzada, vamos hacia un país esplendoroso, lleno de paz, de ilusión. Los españoles... Y dice, oye, ese chiste no es mío. Realmente le sonaba el chiste aquello. Muchos lectores están esperando pues que nos cuente quizás la lección más polémica de las últimas décadas, que fue la de Anson y la de Luis María Anson y Juan Luis Cebrián en el año 1996, ¿no? ¿Quién influyó más en porque lo de Anson estaba más o menos cantado, era previsible, pero la de Cebrián para nada? ¿Quién influyó más en la elección de Cebrián? ¿Polanco o Lázaro Carreter? Yo creo que Lázaro Carreter, indudablemente por la influencia de Polanco, que en esa época era el jefe de Lázaro Carreter, que escribía los famosos Dardos en la Palabra, ¿no? Que por cierto es un capítulo muy divertido porque es un señor que ha tenido siempre en guardia el estacazo contra los que transgredían el idioma, ¿no? Entonces debió influir porque fue un escándalo. O sea, yo recuerdo, yo me escandalicé desde el punto de vista personal porque conocía al que se quedó fuera, que era Antonio Quilis, que es el filólogo más importante que ha habido probablemente en los últimos 50 años de este país. De hecho, hay una enciclopedia que los chavales de mi tiempo le llamábamos la Quilis, que sin esa enciclopedia era difícil saber gramática y saber el idioma, ¿no? Y ese hombre se quedó en la calle. A ese hombre le entrevisté yo cuando yo era un niño, en mi pueblo, en una montaña por allí de la Sierra del Segura. Provoqué que fuera, porque había escrito, que entonces yo empezaba de crío a mandar cosas a los periódicos de provincia, había escrito que había dos mujeres que la tomaban como loca en el pueblo por lo que cantaban en un idioma rarísimo que la gente no entendía, y cuando se ponían a bordar en la puerta. Algo leería de lo que yo escribí Quilis, que vino allí con un cacharraco enorme, un manetofón de los años, principios de los 60, estuvo grabándole y luego me regaló un montón de libros, y eran romances del siglo XVI que se habían transmitido vírgenes de generación en generación, y las mujeres... todo el mundo creía que estaban locas, y lo que hacían era que eran brillantísimas dentro de su analfabetismo. Era mantener esa herencia cultural, mantener viva esa herencia cultural. Exacto. ¿Y es verdad que Cebrián vetó la entrada de Capmany, Umbral y Gala? Sí, eso se dice, exactamente. La verdad es que en la academia se ha conspirado continuamente, ¿no? Es un sitio de conspiraciones como un club. En el club admiten siempre a los que les da la gana, exactamente. Hay unas normas, 3 tienen que proponer, alguien tiene que aceptar, y si no acepta, pues no hay manera, ¿no? Bueno, para ejemplo, ese que se dice más o menos popularmente del conde de Romanones, ¿no? Que le proponen todos y luego no le votó ninguno, que fue cuando él dijo... a su secretario, joder, qué tropa, joder. O sea, que encima no me han dado ni un voto después de haber visitado casa por casa pidiéndole el voto como era preceptivo. Pero así todo, ¿no se merecería Cebrián ese sitio por su, digamos, por su figura dentro del periodismo? Claro, es que si se lo merecía como periodista...
a lo mejor como periodista, pues probablemente yo no soy nadie para juzgarlo, pero los que fueron críticos, pues claro, hablaban mal de su única obra de aquella época, que era La rusa, donde escribía clítoris con X y cosas así, o sea que fue un poco la risión. Cuenta también que José Luis San Pedro, este guía espiritual de los indignados, fue colaborador de Franco, y un colaborador muy destacado, y eso pocos lo recuerdan, ¿no? Claro, y algunos ni lo saben, efectivamente, él era un gran economista y lo es, o sea que estaba precisamente con el único amigo que tenía Franco prácticamente dentro del régimen, ¿no? Alburúa, me parece que se llama. Y resulta que era el segundo del banco oficial de aquella época, ¿no? Y ahí se ha ganado la vida. O sea que en el franquismo, luego pues se ha hecho, cuando empezó en la novela, se ha hecho más crítico y ahora está con los indignados como un cabecilla de toda del movimiento del 15M. Pero todo el mundo tiene un pedigrí franquista. La verdad es que el pedigrí de toda la gente importante del PSOE es franquista, pero de todos, incluido... Bueno, eso usted ya lo analizó en uno de sus libros, en Camaleones, ¿no? Exacto, tienen todo, desde Zapatero, Rubalcaba, la mujer de Zapatero, todos los cargos, Chávez, el de Andalucía, que era hijo de falangista, fíjate, y de coronel de Franco. Y con la elección de San Pedro también se comete otra injusticia, ¿no? Porque San Pedro gana por ser el candidato al felipismo para vencer nada más y nada menos que a Francisco Umbral, ¿no? Exactamente, Umbral ahí la pasó mal, o sea que porque él decía, él ya se lo temía porque decía que era el candidato del régimen, o sea, en este caso del felipismo y tal, porque él ha sido siempre, como tú has señalado, pues un chaquetero, San Pedro, y echar o no dejar entrar a Umbral fue también un insulto, porque Umbral es uno de los grandes escritores de este país y uno de los grandes descubridores de palabras y cuidadores del idioma de este país. Eso fue una de las grandes injusticias. Yo creo que ahí ya no se recuperó nunca más, y ya cuando le preguntaban a Umbral que si quería ser de la academia, dice sí, para ir allí y escupirles dentro y salir corriendo. O les decía, no quiero ningún sillón, como decía Julio Gamba, que también le propusieron a aquel escritor brillantísimo que decía que él quería un piso, no quería un sillón, o sea, que se dedicaran a otra cosa. Y que los académicos, y tenía una buena fórmula, los académicos deberían ser elegidos después de muertos, como los santos lo elige la Iglesia. O sea, ¿qué es eso de académico o santo antes de morirte? Antes de morirse. Y luego eso, Benavente, me imagino que lo habrás leído, han muerto lo menos 60 antes de entrar, no pudieron entrar. Decía Benavente que jamás, nunca quiso entrar, pese a haber sido elegido, que entrar en la academia era gafe, o sea, que palmaba directamente. Y además tuvo razón, porque ganó el Nobel, hizo montones de estrenos y murió con 90 y tantos años y nunca entró en la academia, despreció entrar en la academia. Decía que era un sitio gafe. Bueno, y por último aparece también la figura de Mario Vargas Llosa, que empezó como escritor escribiendo en un bar de Madrid. Es verdad, en un bar, Juve me parece que se llamaba, entonces ha cambiado mucho de Parris también se ha llamado un montón de nombres y sigue siendo ahora algo de champanes y tal, también de copas, en un bar que está en la esquina de Doctor Castelo con Menéndez Pelayo, en el centro de Madrid, en Retiro. Ahí empezó porque vivía en una pensión de Doctor Castelo al lado, bajaba, se ponía a escribir, escribió la novela. Ahí no pone nada, ni siquiera jamás ha habido una inscripción que diga aquí Vargas Llosa empezó a ser escritor realmente, porque él no vino a España para escribir, él vino a una cosa de la universidad, ¿no? Y resulta que al lado, a 3 metros, dice una gran placa, aquí vivió temporalmente Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Bueno, un gran poeta, sí, pero que era agregada cultural y lo único que hacía es dormir, pero allí el inicio de una carrera literaria fue en ese bar, ¿no? Bueno, nos quedan decenas de anécdotas. Entre ellas, revela por qué Mario Vargas Llosa le dio aquel puñetazo a García Márquez. Pero mejor vamos a dejarlo que lo lean porque le dio el puñetazo. No lo develemos aquí. Exactamente, eso tenía su miga y su morbo. Es motivo para una novela, efectivamente. Pues a nuestros lectores, a los que les interese, pues ahí tienen el libro de Sebastián Moreno. La Academia se divierte, de la Feria de los Libros. Muchas gracias, Sebastián, por venir aquí a pedir. Gracias a vosotros.